Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Bueno, para mí es un placer y un privilegio, ¿verdad? Después de algunas semanas estar aquí de nuevo con esta gran oportunidad de compartir entre nosotros la palabra de Dios. El título es El sermón de tu vida, evangelizando a través de la conducta. Muy bien, vamos a comenzar leyendo Primera de Pedro, lo pueden buscar, Primera de Pedro 3, del verso 1 al 2. Primera de Pedro 3, del verso 1 al 2. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que, si alguno de ellos no cree en la palabra, pueda ser ganado o puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta pura y respetuosa. Vamos a leer entonces ahora Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 13 al 17. No vamos a estar trabajando en base a estas, ¿verdad? A estos dos capítulos y esos versículos. Voy a comenzar a leer. Primera de Pedro 2, del verso 13 al 17, dice: Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. Muy bien, entonces comenzamos diciendo que estamos viviendo en una generación donde todos quieren hablar, donde todos queremos tener alguna opinión, me incluyo, ¿verdad? Yo que vivo a veces grabando videos, explicándole a la gente, yo quiero tener una narrativa de las cosas. Hay muchas conferencias, hay podcasts, hay muchas redes sociales hoy en día, todos somos ya casi influencers, y hay muchos debates acerca de todo lo que usted se imagine. Siempre hay alguien que tiene una opinión versus otra opinión y ya tenemos un debate de lo que pudiese ser. Pero el mundo no solamente escucha lo que decimos. Muchas personas nunca leerán una Biblia, decía Francis cuando iniciamos, y están observando cómo nos conducimos, cómo vivimos. Muchas personas jamás entrarán a una iglesia como la nuestra a escuchar una prédica, un testimonio, a que oren por ellos, pero conocerán a Cristo por medio de la manera en la que vivimos, por cómo yo me comporto, ¿verdad? Cómo tratamos a nuestro vecino, cómo trato a mi jefe, cómo trato a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos e incluso a las autoridades. Pero Pedro escribe una de las enseñanzas más profundas sobre el evangelio práctico. No sé si alguna vez la han escuchado, pero es una enseñanza atípica, podríamos decir, ya que no está hablando de campañas evangelísticas, no habla de predicadores, de agendas, habla de personas comunes cuya vida predica todos los días. Y esa es la gran verdad de hoy. Todos estamos predicando un sermón, señores, cada día, aun cuando no abrimos la boca. Desde que abrimos los ojos, como yo trato a Erika de que, ¿verdad? Ella abre los ojos, esa primera impresión, está predicando la vida de Erika, de cómo yo soy, cómo debería ser, si lo estoy haciendo bien, si estoy dando un buen ejemplo o no. Desde que salgo de la puerta de mi apartamento, que me encuentro a la vecina, cómo la saluda, cuál es su impresión de mí, cada cosa cuenta. Y bueno, antes de continuar en ese punto, quiero hacer un paréntesis. Y yo quiero que comencemos por el final. Y digo por el final porque probablemente todos los que estamos aquí entendemos y sabemos cómo debemos comportarnos como cristianos, como personas de fe, como personas que tienen una convicción de fe. Todos entenderíamos cómo debería ser nuestra vida. Entonces, a lo que te invito es a que no estés buscando en mis palabras una nueva enseñanza, algo diferente, sino que yo te voy a invitar hoy a que reflexionemos sobre lo que ya conocemos y para que podamos interiorizarlo y poder observar nuestras vidas en el día de hoy. ¿Les parece? Bien, como les decía, todos estamos predicando un sermón. Desde que abrimos los ojos, la pregunta con la que quiero iniciar es: ¿qué sermón está escuchando el mundo
cuando mira mi vida? ¿Qué sermón se está escuchando, está viendo, escuchando el de afuera cuando mira mi vida? Dejándote con esa pregunta, vamos a entrar un poco en contexto de lo que sería Primera de Pedro. Antes de entrar a este texto, bueno, ya lo vimos, debemos conocer que Pedro escribió este capítulo a creyentes dispersos por Asia Menor, ¿verdad? Que andaban por ahí, eran cristianos que estaban siendo perseguidos, no tenían influencia política, no tenían poder político, eran una minoría. Muchos sufrían injusticias, como todavía hoy lo vemos, y muchos eran despreciados por el simple hecho de ser cristianos. La pregunta era, ¿cómo debemos vivir? O la pregunta es, ¿cómo debemos vivir en un mundo que no ama a Cristo? O sea, ¿cuál debería ser mi forma, mi estilo de vida, mi comportamiento, si sabemos que todo lo que representa a Cristo puede ser algo contradictorio para la vida que muchos quieren vivir? ¿Cómo reflejar a Cristo, a Dios en mi vida, de una forma tal que pueda atraer a otros a este estilo de vida, a esta fe? Lo interesante es que Pedro nos responde, defiéndanse, éntrense a, ¿verdad? Conquisten al gobierno, hagan un lío, váyanse a una plaza y comienzan a decirse una que otra cosa. Su respuesta es interesante, como decía al principio, vivan tan diferente que nadie pueda negar el poder del Evangelio en tu vida. Amén. Muy bien. Nuestra conducta, señores, puede abrir corazones donde las palabras no llegan. Hay ocasiones en las que es imposible poder tener una conversación donde las palabras puedan hacer algo, ya sea porque con quien estás conversando está muy herido, tiene una situación muy difícil, ha tenido malas experiencias en el pasado con una iglesia, con el Evangelio, con un pastor, con un hermano, no sé. Hay muchas ocasiones donde las palabras no son suficientes. Nuestra conducta puede preparar todo ese terreno previo para que en algún momento surja una conversación. E incluso puede que esa conversación nunca surja, pero el trabajo está hecho en el corazón de esa persona. En Primera de Pedro, que ya lo vimos, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Haciendo una breve pausa aquí, ¿qué nos está diciendo Pedro? El contexto desde que inicia está hablando de mujeres que son casadas, ¿verdad? Y que tienen esposos inconversos. Ahora bien, en el mundo romano era común que las mujeres adoptaran la religión de sus maridos. Cuando una mujer se convertía al cristianismo, ya ahí venían los problemas, ¿verdad? Ya hay una situación porque estamos hablando idiomas totalmente distintos. En una cultura un poco más compleja para las mujeres, pues la invitación de Pedro para ellas era, traten de reflejar a Cristo en su vida. Que sus esposos puedan decir, mira, pero lo que esta mujer que yo tengo tiene es mucho mejor que lo que yo tengo. Pero no le está diciendo, gánale una discusión, oblígalo a saber por qué Cristo es la vuelta. No lo obligue, no le haga 20 estudios bíblicos para explicarle el tema de la salvación y que Cristo murió por nosotros, nada de eso. Él está diciendo, puede ser ganado sin palabras, y no significa sin predicar nunca, obviamente. Significa, Carolina, que la conducta prepara el terreno donde las palabras no tendrán autoridad. En un contexto, ¿verdad?, histórico, donde las mujeres no tenían tanta autoridad, esa conducta tan bella, bonita, agradable, le permitía a la mujer en algún momento dado de la vida poder tener una conversación quizás un poquito más profunda con su esposo. Esta era la invitación de Pedro, perdón. La palabra conducta viene del griego, anastropé, por ejemplo. No significa solamente comportamiento. La palabra conducta en griego significa estilo de vida, manera de vivir, una forma constante de conducirse, o sea, algo que usted hacía, ¿verdad? Un hábito de vida. Y la palabra ganados también tiene algunos significados en griego, pero uno de los más usados era para ganar una inversión. Es decir, que la invitación sería que puedas ganártelo como una inversión. Tu vida, yo quiero que lo analicemos, tu vida puede ser el instrumento que Dios usa para ganar un alma. Muchas veces quizás no nos damos cuenta.
en el trabajo o en la calle, el vecino puede ver algo en ti lo suficientemente profundo como para ganar su corazón. Muchos queremos convencer realmente. Ven a Cristo, es el mejor camino, la mejor oportunidad que tú tienes en tu vida. Bueno, ya sabemos, ¿verdad?, cómo se maneja esto. Pero Dios primero quiere que los reflejemos, que podamos convencer a otros con nuestro reflejo, de que Jason tiene algo diferente. Óyeme, pero no sé qué está pasando con Jason, pero con los años y el tiempo, el hombre ha cambiado y realmente lo que tiene Jason se ve, que lo que tiene Joan se vea. Las personas escuchan menos nuestros argumentos cuando nuestra acción contradice al Evangelio. ¿Se entiende? Ok, lo voy a repetir. Las personas escuchan menos nuestros argumentos, lo que usted y yo tenemos que decirle, cuando nuestras acciones contradicen el Evangelio. Se me dañó el carro, y el carro es nuevecito, 0 kilómetros. Recuerden, las personas escuchan menos nuestros argumentos cuando nuestras acciones contradicen lo que se dice y lo que es realmente el Evangelio. Citando brevemente a Jesús en Mateo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No dijo, así hablen, dijo, así alumbren. ¿Y por qué usted cree que dijo que alumbren? Es simple, la luz no hace ruido, simplemente ilumina. O sea, la luz, te pone una vela ahí, todo esto está oscuro y comienza a iluminar. Es interesante, porque una vela nunca usted la va discutiendo con la oscuridad y que, mira, yo voy a prender, yo necesito que tú te vayas. Échate para allá, porque este lado ahora es de la luz. No, simplemente usted enciende una vela, la luz comienza a iluminar y la oscuridad desaparece. Es quizá una analogía propia como para explicar cómo funciona el comportamiento de una persona que conoce a Cristo. Es una vela encendida y comienza a iluminar. Ustedes son la luz del mundo. Entonces dice que el testimonio tiene autoridad cuando la vida confirma el mensaje. Lo voy a repetir. El testimonio tiene autoridad cuando la vida confirma el mensaje. Vivimos en una contradicción moderna. Conocemos mucha gente, ¿verdad?, que conocen bastantes versículos, pero pocos reflejan el carácter de Cristo en sus vidas. Pedro dice, considerando vuestra conducta que casta y respetuosa. La palabra considerando significa observar detenidamente, examinar, mirar continuamente. El mundo realmente todos los días nos está observando, sobre todo aquellos que tenemos la insignia de creyentes de Cristo. Ay, gracias a Dios que es cristiano. ¿Cuándo fue? Estos días Erika me mandó a un sitio, bueno, que es un residencial, y ellos estaban cambiando el sistema de seguridad de la entrada y todos habían pagado menos el pastor. Entonces, cuando él conversaba conmigo, me dice, mira, cuando los muchachos estén trabajando, diles que si viene un fulano de tal, así, 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 que tiene que hablar conmigo. No se atrevan a configurarle porque recogimos todo y el único que no está ahí es el de él. Yo por eso no creo en ese tipo de gente. Yo no sé cuál sea la condición, ¿verdad?, de ese pastor por la que está trazado en sus cuotas y sus demás cosas, pero esas son conductas que desgraciadamente por alguna razón, si no se manejan de la forma correcta, no le hacen bien a los demás. El mundo nos observa. No basta realmente con decir Dios es amor, yo venía a decirle aquí Dios te bendiga, porque yo tengo muchos amigos que me dicen, mi hermano, Dios te bendiga, ve bien. Realmente el bendiciones, mi hermano, Dios te bendiga, ya no es un distintivo de los cristianos. Eso no te va a hacer a mí, ni me va a hacer más ni menos. Entonces, no basta con decir Dios perdona, hay que perdonar, hay que tomar acción. No basta decir Dios cambia vidas y la nuestra no lo evidencia, no lo deja visto. Continuando con Pablo, citándolo en 2 Corintios, en el capítulo 3, verso 2 al 3, dice, vosotros sois cartas. Entonces todos nosotros somos cartas abiertas para las personas. Una pregunta, ¿qué está leyendo la gente cuando lee tu vida? ¿Qué lee la gente cuando ve mi vida? Recuerde que yo no estoy tratando de enseñarle nada nuevo. Estoy tratando de que todos reflexionemos y aprendamos una vez más de lo que hemos visto durante tantos años. Y bueno,
en lo que quizás usted lo analiza, yo me voy a tomar unos segundos para decir que yo de manera personal, y lo he dicho en muchas ocasiones aquí, la mejor manera que yo siempre he utilizado y mi mayor éxito evangelizando a otros o mostrando a otros que Dios vive en mí es haciéndome de algún modo como ellos. Porque todos a veces queremos predicar y mostrar o reflejar a Cristo desde un punto más alto, donde yo no peco, donde yo no tengo pensamientos complicados, donde yo no tengo luchas, donde no tengo situaciones difíciles. Predicar a Cristo desde un lugar un poco más alto de donde están las personas realmente es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado que es importante que la gente sepa y conozca mi fe, cuáles son mis convicciones, y que la obra de Dios todavía en mí no está completa y que es un proceso. No que porque yo soy cristiano o te lo digo, yo soy mejor que tú. Con los años, a las personas que quizás más he podido impactar en mi vida, ha sido el modelo de predicación, de mostrar a Cristo a otros más efectivo para mí. Porque ya yo tengo 14 años en la iglesia. En estos días le mandé una foto a Francis de la primera Biblia que nos regalaron. Yo le mandé una foto que decía, ya no recuerdo el mes, pero recuerdo que decía 2012. Y fue una Biblia que le regalaron a toda mi familia. Fue como una Biblia para todos, para los 4 en ese momento. Y yo les puedo decir que a lo largo de los 14 años yo he ido muy rápido, he ido lento, he dudado, he tratado de decir, pero ven acá, ¿y realmente esto es lo que yo quiero? Hay muchas situaciones por las que uno pasa a lo largo de los años que realmente te ponen en situaciones difíciles. Y yo sé que todos iguales, quizás aquí, han pasado por la misma situación. Si yo no puedo reflejar a Cristo bajando, mostrándote, haciéndome vulnerable ante ti, mostrándote que con lo que tú luchas, yo también lucho, entonces quizás es un poquito más complejo poder mostrar cómo Dios ha trabajado en tu vida. Porque si tú crees que Carolina nunca ha tenido problemas y que a Carolina todo le va bien y todo le sale bien en la vida, tú dices, pero así es fácil. Así es fácil decir que ella es cristiana. Buena familia, buen empleo. Puede parecer más simple, más fácil. Por eso debemos hacernos un poquito más humanos. Y eso es una reflexión bastante personal mía para reflejar a Cristo en nuestras vidas. Nuestra conducta glorifica a Dios. Continuamos. Incluso frente a las autoridades más difíciles. Vamos a Primera de Pedro, que era el otro, ¿verdad? Que leímos, el segundo. Primera de Pedro 2, 13 al 17. Pedro habla de someternos ante las autoridades. Es fácil pensar en nuestro presidente de turno o en cualquiera de sus ministros, de esos que no saben qué giro a la izquierda, no doble ahí, siga por allá. Ok, vamos a ahorrarnos los nombres. Es muy difícil pensar en nuestra conducta frente a las autoridades cuando pensamos en autoridades como estas. Ahora bien, cuando vamos al contexto histórico, el emperador de turno, cuando se exponían esas cosas, era un muchachito llamado Nerón. ¿Usted ha escuchado de Nerón? Nerón era un verdugo bacano, perseguidor, un cruel, un asesino. Rápidamente, Nerón se llamaba Nerón Claudio César Augusto Germánico. Son nombres así largos, así, siempre dan como problemas. Tú dices, ese tipo no puede ser bueno. Claro, él nació dañadito. Entonces, él fue emperador en Roma desde el año 54 hasta el 68. Durante los primeros años de su gobierno, bajo la influencia de su madre lo ayudó, que con 16 años él fuera el emperador de Roma. Él fue el último de la dinastía Julio-Claudia. A lo que quiero llegar es que algunas de las atrocidades atribuidas a mi amiguito Nerón era que él ordenó el asesinato de su madre, la misma que lo ayudó a llegar al poder como emperador. Entonces, de los primeros intentos, el primero le falló, porque dicen que él la mandó en un barquito que estaba preparado para que se hundiera, pero parece que ella fue a las Olimpiadas y logró sobrevivir. Salió nadando aparentemente. Pero como él vio que no le funcionó, él la mandó a linchar después para que terminara el asunto. Seguido de eso, él mandó a ejecutar a su primera esposa, que era muy querida en el pueblo, ¿verdad? La gente decía, oye, la doña. Como él quería salir de ella, él dijo, bueno, a esta mujer hay que acusarla de adúltera y de que la mujer no daba hijos. Y bueno, se fue.
con la intención de quedarse con su amante, que se llamaba Popea Sabina. Después, cuando él se cansó de Popea, le dijo, no, esta hay que... Y se le acusa de una cosa que ni siquiera voy a mencionar aquí, porque ella estaba embarazada y demás. Por último, y menos relevante, la persecución contra los cristianos. En el año 64 después de Cristo, hubo un gran incendio en la ciudad y todo el mundo estaba diciendo que era culpa de mi amigo Nerón. Pero él dijo, hay que buscar quién culpa de esto. Y dijo, son los cristianos. Los cristianos fueron los culpables de este incendio, hay que lincharlo a todito. ¿A qué voy con esto? Es que imagínate leer las palabras de Pedro. Dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana. Por eso decía que quizás hoy en día es mucho más fácil pensar en nuestro amigo el presi, en cualquier funcionario, en cualquier autoridad, pero lo estaba diciendo bajo un contexto un poquito más descabellado, un poquito más difícil. Lo que Pedro está diciendo es que se sometan a la institución humana no por causa del emperador, sino por causa del Señor. ¿Qué significa justificar? Significa sujetarse. No significa obedecer al pecado realmente. Bastante, nunca, o sea, imposible. Cuando una autoridad manda desobedecer a Dios, en Hechos 5:29 responde diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras no contradiga, obviamente, la voluntad del Señor, el cristiano vive siendo ejemplo. Esto era lo que realmente quería comenzar a transmitir Pedro en su mensaje. ¿Por qué? En el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿usted tiene algo que decir en contra de eso? Entonces, ¿cómo que dice? Porque esta es la voluntad de Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí hay una respuesta, que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia, dice el verso. La expresión callar es interesante porque tiene su significado en griego. Parece que, como todo sale del griego, el griego dice, yo le voy a poner un par de significados. Significa poner un bozal, cerrar la boca, no mediante, obviamente, discusiones, sino mediante una vida irreprochable. La mejor respuesta frente a una acusación injusta es una vida limpia. Cuando a ti y a mí nos acusan de algo, la mejor respuesta y la mejor sensación es tú saber que es mentira. Es un poco difícil, es incómodo, porque tú dices, oye, Jason está diciendo que yo me robé esos panes, y yo sé que no me robé esos panes, entonces, no, Jason, ven, vamos a resolver esto. No. La mejor respuesta frente a una acusación injusta es una vida limpia. Tú no necesitas alterarte mucho. Claro, del dicho al hecho es un poquito más difícil, pero el cristiano vive libre, pero usa su libertad para servir. ¿Usted se considera libre? ¿Y por qué usted es libre? ¿De qué usted es libre? Versículo 16. Como libres. Pedro habla de la libertad, pero inmediatamente añade, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. La libertad cristiana nunca es una licencia. No hago lo que quiero, hago lo que agrada a Dios. Entonces se lo voy a repetir al pasito. No como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Hago lo que agrada a Dios. Pablo dice en Gálatas, citándolo brevemente, Gálatas 5, verso 13, no uséis la libertad como ocasión para la carne. La verdadera libertad, señores, es poder decirle no al pecado. Esa es realmente la verdadera libertad y parece al revés. Si usted se pone a analizar, parece que la libertad es poderle decir que no a la fe. Y realmente ese es el enfoque que quizás no nos funciona a nosotros en la vida, porque le puedo decir que no a la fe. Y es totalmente al revés. Cuando analizamos lo que realmente nos hace libres, es poder vivir sin todas esas cosas que realmente nos alejan de Dios. Yo soy cristiano, creo en Dios, esta es mi convicción, y por eso yo decido simplemente no hacerlo, porque soy libre con eso, no tengo problema, eso no me... Y aunque sabemos que en ocasiones hay procesos y situaciones en la vida que son todo un camino y son todo un proceso, como cuando usted hace ejercicio, probablemente hay gente aquí que hace ejercicio y se le hace más fácil, hay otros que se le hace más difícil, y así es la vida del ser humano regular. En ocasiones hay gente que tiene problemas con
con el alcohol, con el cigarro, con lo que fuese, y probablemente otros no lo tienen. Para uno fue más fácil dejar ese tipo de cosas y para otro más difícil. Por eso, realmente, la transformación de nuestra mente y de nuestro corazón es un proceso. Aquí, desgraciadamente, con los años, yo he visto a mucha gente salir, no solo de esta iglesia, de muchas otras. He visto a mucha gente salir y entrar rápido. He visto a gente comenzar la iglesia e ir a velocidades que tú dices, óyeme, pero yo tengo 10, 14, 15, 20 años en la iglesia y no he podido llegar a nivel de santidad que está Filemona. Realmente no se trata de velocidad, se trata de constancia, de que esa libertad que conseguimos en Cristo nos ayude a alejarnos o siempre del pecado para poder seguir reflejándolos a otros. El resumen de toda la ética cristiana la podemos encontrar en el versículo 17. Pedro resume todo en 4 frases. Honrad a todos. No dice a los buenos, dice a todos. Porque cada ser humano porta la imagen de Dios. Amad a los hermanos. Aquí entra la familia de fe. O sea, todos nosotros debemos amarnos. El temor de Dios regula todos los demás temores. El temor de Dios regula todos los demás temores. Cuando tememos a Dios en nuestras vidas, dejamos de vivir buscando la aprobación humana, porque solamente comenzamos a vivir para Dios, por Él, para Él, y no me importa lo que piense quizás el de al lado, porque mi vida no depende de eso, ni lo hago para Él, o sea, para el que está a mi lado. Honremos a Dios. Otra vez, respeto, no idolatría, no adoración. Respetemos y honremos a nuestro Dios. El ejemplo perfecto es Jesucristo. Pedro no estaba enseñando teoría, por ejemplo, está describiendo la vida de Jesús. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Cristo sufrió injustamente, no respondió con insultos, no amenazó, no tomó venganza, encomendó su causa al Padre. Así que Jesús ganó más corazones desde una cruz que muchos desde un púlpito. Mientras lo crucificaban dijo, Padre, perdónalos. Y un centurión romano terminó diciendo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La conducta de Cristo habló incluso mientras sufría. Ese es el mejor ejemplo. Cristo desde la cruz, clavado, crucificado, sufriendo injustamente, lo que Él reflejó, su conducta en ese momento, hizo que incluso el centurión dijera, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Porque no había forma humana de que una persona que ha sido clavada, maltratada injustamente, le diga al Padre, perdónalos. Es imposible. Este es el tipo de cosas que yo quiero que podamos recordar hoy. Que tratemos de modelar y reflejar a Cristo desde todos los ángulos de nuestra vida. Y yo sé que en muchas ocasiones humanamente es muy difícil, pero porque en ocasiones pensamos como personas comunes y a veces olvidamos nuestra fe en lo que hemos creído. La mejor predicación para tus hijos es la vida que llevas entre la semana. Para tu esposo, esposa, hijos, cómo te comportas, cómo te reflejas, cómo hablas, cómo manejas los días difíciles. Es probablemente una de las mejores prédicas que puedas darle. En el trabajo, tu puntualidad, tu honestidad, como dijo Isabel, que no fue parte quizá de una mentira, de algún fraude, tu ética, todo eso predica a los demás. En la universidad, lo que estudian, tu integridad, cuando todos copian y hacen chivo, eso también predica. Porque yo sé que Eleazar es cristiano y él no estudió mucho para el examen, pero él se va a quemar porque él no estudió. En el negocio, los que emprendemos y tenemos algún negocio, cumplir con la palabra, no engañar, no aprovecharse de situaciones, eso predica. Hay muchas ocasiones en las que uno tiene la posibilidad, haciendo negocios, de ganarle más a otros de manera injusta, a veces simplemente por desconocimiento, porque ese cliente no sabía que funcionaba así o
Él mismo pidió algo que ni siquiera él sabía cómo funcionaba. Hay muchas ocasiones en las que ese tipo de cosas predican y ponen a la gente a pensar, óyeme, ese tipo es serio, ese tipo es una buena persona. Las redes sociales, hablaba Francis, también evangelizamos a través de lo que publicamos, lo que comentamos, lo que compartimos. Todo habla de Cristo o habla de nosotros. Una advertencia importante: existe un peligro en confundir buena conducta con salvación. Pedro nos dice que las obras salvan. La Biblia enseña claramente, por ejemplo, en Efesios 2, del 8 al 9, somos salvos por gracia mediante la fe. Pero el versículo 10 añade que fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras. Las obras no producen salvación. La salvación produce buenas obras. Nuestra conducta no sustituye el Evangelio, lo confirma. Nuestra conducta no sustituye el Evangelio, todo el tiempo lo confirma. Cada mañana, vuelvo y digo, al salir de tu casa, comienzas a predicar un sermón. Tal vez no uses un micrófono como este, tal vez nunca subas a un púlpito, pero tus vecinos te escuchan, tus compañeros de trabajo te escuchan, tu familia te escucha, no por tus palabras, sino por tu vida. El mundo necesita escuchar el Evangelio con nuestros labios, pero antes debemos verlo con nuestras acciones, debemos reflejarlo con nuestras acciones, porque una vida transformada es la evidencia visible de un Salvador invisible. Porque una vida transformada es la evidencia visible de un Salvador invisible. Para finalizar ya, hoy el Señor nos hace una pregunta importantísima. ¿Qué sermón está predicando mi vida? Si alguien observa mi conducta durante una semana, ¿vería a Cristo? Una semana, de lunes a domingo. Mi manera de tratar a mi familia confirma lo que yo digo que creo. A mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Mi comportamiento en el trabajo honra el nombre de Jesús. Las personas son acercadas a Cristo por mi ejemplo o alejadas por mis actitudes. Pidámosle al Espíritu Santo que realmente que forme en nosotros un carácter que refleje a Cristo, que nuestras palabras proclamen el Evangelio y que nuestra conducta le dé credibilidad, como dijo Jesús. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Que al final de nuestros días pueda decirse de nosotros que el sermón más poderoso que predicamos no fue el que salió de nuestros labios, sino el que fue escrito con nuestra vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre amado, gracias Dios, gracias por esta maravillosa mañana que nos has regalado, Dios, en el que hemos podido compartir y escuchar tu palabra. Señor, agradecemos tu sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros, Dios. Presentamos ante ti nuestra humanidad y todas nuestras falencias y carencias, Dios. Entregamos a ti nuestro pecado en esta mañana, Dios. Perdona nuestras malas conductas, Dios. Perdónanos por no poder reflejarte en nuestros días ante nuestros vecinos, familias, compañeros. Dios, que podamos verte, obrar en nosotros, Dios. Que nuestro carácter refleje tu poder transformador en nuestra mente y en nuestros corazones, Dios. Padre amado, hoy no queremos aprender algo nuevo. Queremos poder recordar, Dios, lo que tú tantos años nos has hablado, Dios. Que nuestro testimonio más poderoso es nuestra conducta, Dios. Permítenos reflejarte a ti con cada acción que tomamos y sobre todo con aquellas que no tomamos, Dios. Que hoy no sea un día cualquiera, Padre, sino que podamos llevar estas enseñanzas y estas palabras a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Haznos un cambio de mente en este día, Señor. Que podamos comenzar a reflejarte, Dios. Que podamos comenzar a enseñar a otros en qué creemos. Que podamos ser humildes, que podamos tener la suficiente humildad para reflejarte y compartir con otros lo que tú eres capaz de hacer, incluso en nuestras áreas más difíciles y vulnerables, Dios. Ayúdanos a poder predicar a otros de tus buenas nuevas, de tus maravillas, Dios. Porque yo, que no lo merecía,
aún así tú te acercaste a mí y me transformaste. Me diste una esperanza. En algún momento todos hemos estado, Señor, apartados y alejados de ti. Pero hoy te pido, Dios, que hables a nuestros corazones y que tu conducta, tu carácter y la muestra de tu Santo Espíritu en nuestras vidas sea visible para todos los demás. En el nombre de Jesús. Amén.